Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo sobre Minecraft. En este capítulo vamos a hablar del bloque de estructuras en la versión de Java. No funciona igual en Windows 10 y en Minecraft Educativo, así que para ese haré otro vídeo la próxima semana o la siguiente. Para conseguir el bloque de estructuras necesitamos llamarlo utilizando un comando que os dejo en la descripción del vídeo, que es give@s Minecraft structure block. También tenemos otro que habéis visto que es structure void, os lo enseño luego lo que puede hacer. Cuando lo hacemos conseguimos este bloque que estáis viendo, que ahora ya tengo en la mano, y lo que nos va a permitir es mover y clonar estructuras dentro del juego. Pero bueno, para hacerlo, lo primero voy a darle al F3 para conseguir ver las coordenadas. Y ahora vemos a la izquierda que tenemos ahí las coordenadas que estamos. Yo lo que suelo hacer para utilizar este bloque siempre es buscar. Lo que voy a clonar es esta casita y como lo que quiero clonar es esta casita, pues voy a buscar su punto X y Z más pequeño. Es decir, me voy a mover hacia allá y vamos a ver si hay algún número que crece o decrece. Si nos fijamos, la Y es la Z es la que se está moviendo y se está haciendo más pequeña. Entonces, genial. Vamos a trabajar en este lateral de la casa. Ahora me voy a mover para allá, a ver si crece o decrece. Ahora la X crece, entonces este es el punto más pequeño de la casa. Así que lo que voy a hacer es que voy a colocar pues aquí el bloque de estructuras. Solo lo podemos manejar en creativo, en supervivencia no podemos romperlo ni interactuar con él, es un poco como los bloques de comando. Así que siempre hay que estar en creativo y voy a ponerle un nombre. El nombre va a ser casa, porque es lo que voy a clonar, que es la casa. Ahora aquí tenemos que seleccionar el modo en el que queremos que funcione. Si yo le doy, cambia. Ahora estamos en modo save. Si le vuelvo a dar, se me pone en modo load, en modo corner y volvemos al modo data. El que nos interesa es el modo save para guardar estructuras. El nombre que le pongamos es importante porque va a determinar luego que esa estructura es la que se ha guardado y es la que queremos clonar. Si yo la llamo de otra manera, pues cuando quiera clonarla, llamaré a ese bloque de otra manera, pero no os preocupéis que eso lo vemos. Entonces yo ahora aquí le voy a decir que la estructura es casa. La posición relativa de momento no la voy a seleccionar, pero sí el tamaño. El tamaño máximo que podemos exportar es de 32 por 32 por 32, ¿vale? Pero la casa no es tan grande, le voy a poner, pues no sé, serán unos 7 bloques de ancho, de alto otros 7 y de ancho otros 7, ¿vale? No le voy a dar a nada más, simplemente aquí y le voy a dar a Done. Y veis que me aparecen unas líneas, ¿vale? Estas líneas es el tamaño de lo que se va a guardar. Pues me viene bien, pero está un poquito arriba y no me está cogiendo ni el suelo ni el primer bloque. Entonces le vuelvo a dar, seguimos en el modo save y lo que voy a hacer es cambiar la posición relativa del medio, que es el Y, la altura. Y le voy a poner que quiero que esté 2 bloques por debajo y le vuelvo a dar en Done. Veis que ahora las líneas se han movido, lo que ha pasado con ellas es que se han sumergido, ¿vale? Y ahora pues me están cogiendo más espacio. Vamos a ver cuánto más espacio porque a lo mejor me he pasado, ¿vale? Una vez que yo tengo eso hecho y esto es la estructura que quiero clonar y lo tengo claro, puedo seleccionar si quiero incluir entidades o no. Como no quiero, pues lo dejo en off y le doy a Save. Y ahora veis que me ha salido un mensaje que me dice que la estructura se ha guardado como Minecraft casa. Vale, ya la tenemos guardada. ¿Qué voy a hacer? Pues es que estamos ampliando el pueblecito, así que queremos poner otra casita, pues por ejemplo, por aquí. Bien, pues me voy a venir aquí, voy a dar al bloque y ahora vamos a ir en lugar de en save en modo load. Y le voy a decir que quiero que me cargue la estructura casa, ¿vale? Y le vamos a dar aquí y le vamos a dar aquí a load, ¿vale? Veis que esto es lo que cambia, entonces le damos simplemente a load
y le voy a dar así a load. Y me dice que esta es la posición en la que lo va a clonar. Pero claro, yo no quiero que lo clone ahí, porque entonces va a estar volando. Quiero que esté en la posición un poquito más baja. Entonces le doy aquí, ¿vale? A ver, y ahora ya vemos que me lo ha bajado de nuevo. Entonces cuando yo esté segura de que esta es la posición en la que quiero que coloque la casita, pues me vengo aquí. Esto es la rotación. Si por ejemplo queremos que la puerta esté mirando hacia otro lado, le podemos decir 90 grados. Si queremos que haga que la copie justo como si fuese en espejo, ¿vale? Todo esto que vamos haciendo lo vemos. ¿Veis las líneas que van cambiando de lugar en función de lo que yo le esté pidiendo que haga? La voy a dejar en 90 grados y una vez que está hecho, le vuelvo a dar a load y bueno, estamos dentro de la casita. Pero podemos ver que nos ha copiado la casa 90 grados respecto a la posición que le habíamos pedido. Yo esta estructura la sigo teniendo guardada y la puedo volver a clonar sin ningún problema. Podría volver a venirme aquí, decir en modo load, por ejemplo, y que la clone ahora. Y lo que ha sucedido es que la ha clonado al otro lado. ¿Vale? Esto nos permite, por ejemplo, si yo ya lo rompo, pues lo he quitado de ahí, pero como seguimos teniendo la estructura guardada, no pasa nada. Esto nos permite ir clonando un montón de estructuras, moverlas, por ejemplo, ¿vale? Es como una manera rápida de trabajar con ellos. Es verdad que existen programas externos también para hacerlo, pero bueno, que sepáis que existe esta opción gracias al bloque de estructuras. También había otros dos modos más de exportar. Tenemos el modo corner. Entonces yo puedo poner aquí, bueno, hemos dicho que la parte más pequeña siempre es aquí, pues yo podría venirme aquí, colocarlo. El modo safe es lo que nos guarda la estructura, modo load y modo corner, que lo que nos está diciendo es que nos va a marcar el tamaño de la estructura. Entonces, si yo quiero que la estructura realmente no quiero que empiece aquí, sino una más abajo, pues podría colocar aquí un modo safe. Está como es muy más grande, pues lo vamos a llamar caserío. Lo dejo así y podría venirme pues a este otro lado, justo al vértice opuesto. Entonces vamos a construir aquí un poquito para colocarlo más arriba. Vale, más o menos iría por aquí. Esto lo quito. Y ahora aquí me podría venir al modo corner y decirle caserío. Con una. Entonces vamos a volver al modo save y le vamos a pedir que detecte la estructura. Y nos la ha detectado. Es una manera también más rápida de conseguir guardar la estructura. Y ahora yo aquí pues puedo venirme y ya pedirle que la guarde pulsando aquí en Save. Y me está haciendo él solo la posición relativa y el tamaño de la estructura. Y si doy en Save, ya tengo la estructura guardada y la podría colocar en otro lugar. También os he dicho antes que teníamos, si le pedimos que nos dé el bloque de estructuras, el void. ¿Qué es el void? Lo voy a sacar para que lo veáis. Tiene forma un poquito parecida a las barreras rojas, pero es azul. Y lo que nos permite es clonar o mantener diferentes objetos que haya en nuestra zona de clonado a nuestro destino. ¿Vale? Simplemente lo que hace es que pues, nos permite conservar esos objetos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que conserve el aire que hay aquí, ¿vale? Lo estoy colocando, lo que pasa es que no lo veo, pero ahora vais a ver lo que pasa. Yo quiero que me conserve el aire, ¿vale? Cuando mueva el torreón. Entonces yo, si ahora me vengo aquí al bloque Save y le pido que me muestre los bloques invisibles,
veis que me los está enseñando ahí, ¿vale? Pues los cubrimos todos con el void, ¿vale? Y si yo, vamos a dejarlo simplemente así, con un lado cubierto y el otro no, para que veáis lo que ocurre. ¿Vale? Las zonas rojas es donde he puesto el void y las azules en las que no. Entonces me voy a venir y lo voy a clonar aquí. ¿Vale? Entonces coloco otro bloque de estructuras, me vendría la opción del load, le diría que lo que quiero clonar es el caserío, lo quiero clonar una más abajo porque antes lo he metido en el suelo. Load, perdonadme, si le damos aquí no salimos, ¿vale? Quiero que esté clonado así, le voy a dar a load para que me diga dónde lo va a poner, ¿vale? Y vemos que tenemos ahí un golem defendiendo la zona, lo va a colocar sobre este árbol, ¿vale? Bien, le voy a dar a que lo haga. ¿Qué ha pasado? Todas las zonas que eran estas que tenían que se quitase y se conservase el aire, lo han conservado, ¿vale? Y hemos estropeado parte de ese árbol. Pero podríamos haber hecho que se quedase también el árbol e incrustarlo ahí dentro, ¿vale? Eso es un poco lo que se puede hacer, pero yo os aconsejo que simplemente siempre manejéis el bloque de estructuras normal y que no os haga falta el void. Pero bueno, a lo mejor a alguien le saca utilidad. Como os he dicho, el próximo capítulo será sobre este mismo bloque de estructuras, pero sus características en la versión de Windows 10 y educativa, que son diferentes, no nos permite tanto copiar estructuras, sino que lo que hace es que nos permite exportarlas en 3D. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo.